1:04 de la tarde, feliz inicio de semana, feliz lunes, gracias por estar acá una vez más en Voces de mi País. Yo soy Ernesto Romero. Bueno, inicio una semana maravillosa en compañía de ustedes y gracias también por estar siempre con los 92.3 FM de Extra Radio. Ojalá que hayan tenido un fin de semana también de buen descanso, de buen tiempo de calidad con su familia y los que pues también trabajaron o trabajamos, que haya sido muy productivo. Este espacio, como siempre, lo tomamos luego del almuerzo, luego de la pausa del mediodía, para poder compartir historias con personas inspiradoras que nos dejan una historia que al final pues nos enseña que siempre se pueden cumplir los sueños, una historia que nos permite, ¿por qué no?, creer también y pensar en nuestros sueños y saber que Costa Rica es grande desde muchos ámbitos, desde muchas disciplinas. Hemos tenido deportistas, artistas, empresarios, personas que también pues a nivel académico han logrado grandes cosas y hoy no es la excepción. Hoy tenemos un invitado que les cuento un poquito, se nos vuelve muy tecnológica la conversación hoy, pero lo haremos de la manera más coloquial posible, desde el hecho de creer en un sueño también y pensar en una visión de un proyecto hasta materializarlo, hacerlo crecer y por qué no hasta trascender fronteras. Y además, como en ese camino de descubrimiento de un proyecto también hay otras vertientes y las conoceremos hoy. Cristian García Chávez es un emprendedor, fundador y además el CEO de Nanomedical Solutions, que sí, es una empresa que se dedica a trabajar con la nanotecnología. Hoy conoceremos qué es, en qué consiste su proyecto y cómo ha llegado hasta donde ha llegado, los retos que ha tenido que enfrentar, pero también cómo la vida y el mundo va llevando por otras rutas, y aunque tal vez no depende directamente de este emprendimiento, también la inteligencia artificial se ha vuelto parte de su vida y nos contará mucho más de esto. Asociado a la fundación, está asociado a la fundación y liderazgo de esta empresa que trabaja en soluciones de limpieza, desinfección, aplicando nanotecnología. ¿Hemos oído el término tal vez? Claro que sí, pero ¿cómo funciona? Cristian, bienvenido, gracias por estar acá. Muchísimas gracias por ¿Es tu casa? Sí, voy a ponerme cómodo. Por supuesto. Gracias por el espacio, importantísimo, y qué chido poder hablar un poquito, ponernos al día. Claro. Importantísimo, voy a hacer una aclaración. Sí. Yo no soy el fundador. Ah, ok, no sos el fundador. Yo no soy el fundador, okay. Actualmente soy el CEO de la empresa. Ok. Pero, y es importante darle el reconocimiento a la fundadora, a la dueña de esta idea. Claro. Una mujer costarricense, gracias, egresada del Tecnológico, María José Morera, un saludo. Y importante que ella tiene una visión, diseña un producto muy innovador. Y esto llega a mí como parte de mi trabajo como asesor para emprendimientos y profesionales independientes. Tengo más de 20 años acelerando, incubando y acelerando emprendimientos. Y ahí es donde nos topamos, claro, por cuestiones de la vida. Me piden que les haga una propuesta referente al tema de cómo llevar esto al mercado y cómo generar impacto, que al fin y al cabo es lo que la mayoría de las startups están buscando, y terminé siendo parte de la empresa. Soy socio. Que te encantó el proyecto, te enamoró la idea y aquí estás. Por supuesto, claro. Eso fue un reto porque mi background es completamente administrativo, pero cuando y estratégico y todo lo demás. Todo el tema relacionado con... Nada nanotecnológico. Nada. Meramente tengo una idea cómo la convierto en un negocio, en un producto, en un proyecto. Sí. Ellos traen un desarrollo interesantísimo con una necesidad que en ese momento la gente no la tenía tan clara, pero con una historia muy vacilona, bueno, una historia triste en realidad. Ella es nanotecnóloga, ella es egresada del Tecnológico, el Tecnológico lastimosamente cierra esa carrera y ella viaja al Reino Unido, mientras que ella está allá. Para seguir preparándose. Correcto, para continuar con su doctorado. Ajá. Ella está allá y su abuelita se enferma. Y en el hospital donde la atienden, adquiere una bacteria que termina por matarla. Uf, qué fuerte y qué lamentable. Sí, entonces, de las cosas probablemente más difíciles y más cotidianas, porque creo que todos hemos escuchado esta historia de que alguien llega al hospital y se enferma por algún patógeno, alguna bacteria, algún virus dentro del hospital, salen las soluciones. Entonces, nos damos cuenta, y aquí voy a aprovechar esta parte para dar un poquito del contexto de por qué estamos en la parte de inocuidad.
nos damos cuenta que los productos de desinfección, desde los más caros hasta los más baratos que te puedas imaginar, tienen el mismo problema. Y es que cuando lo aplicas en la superficie y se seca, deja de funcionar. Ok. Su vida útil es muy corta. Cuando se seca. Se seca y listo. Esa superficie se vuelve a contaminar. Claro, Cristian, y para entenderlo todos, eso quiere decir que cuando en la casa, por ejemplo, aplicamos un famoso desinfectante, Sí. creemos que ya esa superficie, el piso, las ventanas, las paredes, el mismo inodoro, lo que sea que limpiemos, ya queda por lo menos por unos días listo. Y no, esto es una revelación. Sí. O sea, la desinfección, que además habrá que ver si es desinfección real, pero la desinfección dura lo que dure húmedo. Exactamente. Wow. De hecho, cuando hablamos de inocuidad hay específicamente 3 procesos específicos. Uno es la limpieza o la remoción de los desechos orgánicos, que es probablemente, si vas a un baño, restos de lo que sucede en el baño: polvo, piel, uñas, pelo, todo, la misma piel muerta. Exactamente, esos son los desechos orgánicos. Luego sigue la desinfección, que la desinfección lo que busca es eliminar los patógenos. La limpieza busca eliminar los desechos orgánicos, la desinfección busca eliminar los patógenos, y la esterilización busca que esa superficie se mantenga libre de los dos anteriores. Ok. Sin embargo, la esterilización habitualmente se conoce con procesos bastante complejos, como por ejemplo altas temperaturas. Igual lo mismo, cuando termina ese proceso, por ejemplo, en los hospitales tienen los autoclaves, que meten ahí todo el instrumental a altas temperaturas para esterilizarlos. Se esteriliza. Luego los vuelven a meter en un empaquecito y se los llevan para tenerlos listos para las operaciones. Desde que lo sacan de ahí y lo meten en el paquetito, ya eso se vuelve a contaminar. Te iba a decir eso, porque ya la temperatura alta a la que se expuso bajó, se vuelve a exponer al ambiente. Manipulación. Claro, la manipulación, el ambiente de la sala donde se encuentre. O sea, Cristian, en lo tradicional, porque sé que este camino que nos estás llevando ahorita es para llegar a la nanotecnología, pero en lo tradicional que conocemos, tanto en métodos como en productos, no hay nada 100% efectivo. No, de hecho que, por ejemplo, si usted revisa los mejores desinfectantes en la marca, le ponen ahí un rotulito, elimina el 99.9% de las bacterias. Nunca pueden decirlo. El tema es que, por ejemplo, ese 0.9 es la parte más básica. Los patógenos viven en tamaños más pequeños. Claro. ¿Ok? Por ejemplo... O sea, en ese 0,1 hay un montón de contaminación. Exactamente. Y los patógenos más resistentes, los más inteligentes, los más peligrosos para nosotros, viven en ese rango. Entonces, ¿qué fue lo que tuvimos que hacer? Buscar una manera de, número uno, que el producto de inocuidad se mantenga por más tiempo en la superficie, y número dos, que alcance logaritmos más amplios. Ya no solamente el 9.9, sino el 0.99. Ok. Para contarte el poder que tiene nuestra solución de inocuidad, con exámenes de la UCR, obviamente, eso está certificado, alcanza niveles de inocuidad de 9 logaritmos, o sea, 99.99999. Por 9 veces. Exactamente. Porque obviamente no se puede decir que al 100%. Eso te iba a decir, no existe. No hay manera. No, de hecho que, por ejemplo, hay hongos que subsisten a altas temperaturas y otros que subsisten a bajas temperaturas. O sea, algo muy congelado y no es garantía de que está pues completamente esterilizado, por ejemplo. Y algo en fuego vivo, pues probablemente tiene. Pero además se apaga el fuego, baja la temperatura y vuelve a estar expuesto de la misma manera. Sí, ellos tienen mecanismos interesantísimos para subsistir y tienen más tiempo que nosotros en el mundo, entonces no es de extrañarse. Sí. Entonces, por ejemplo, no sé si recuerdas que durante la época del COVID decían que había que limpiar a cada rato, que había que echarse alcohol en las manos a cada rato, claro, que había que lavarse a cada rato, y eso era ¿por qué? No era por el patógeno como tal, sino porque en el momento en que se terminaba ese proceso, ya estabas propenso a que otra vez te llevaras el patógeno. Si lo vemos desde este punto de vista, entre un lavado de manos tan recomendado en aquel momento y que por supuesto todos procurábamos hacerlo de la manera correcta, hasta el otro lavado de manos, seguíamos completamente expuestos. Correcto. Como si no nos hubiéramos lavado la mano en ese lapso. Nada. Exacto. Y ojo, que por ejemplo, se empezó a poner como un requisito que estuvieran limpiando todas las superficies de alto contacto.
Entonces vos veías que en los supermercados llegan y estaban echando desinfectante en los carritos donde todo el mundo agarraba. Y en las bandas de cobrar, de las cajas. Exactamente. ¿Por qué? Para reducir ese riesgo de que volvieras a atrapar el patógeno. Porque el COVID tenía una particularidad especial. Sí, moría con el agua y el jabón como cualquier otro patógeno. Al ser un virus necesitaba un huésped. Ellos no crecen si no hay un huésped, y generalmente los virus tratan de aliarse con otros patógenos para que los mantengan vivos hasta que ellos pueden colonizar por así decirlo, de un organismo donde ellos puedan crecer. Claro. Entonces pasaba eso, el virus del COVID tenía esa particularidad, él hacía muy buenas alianzas con hongos, con otros patógenos, con microbios, con bacterias. Que al final están en la cotidianidad y, como bien decías, están aquí. ¿Qué pasó durante esa época? Como hubo tanto nivel de frecuencia en la limpieza y en la desinfección, volver a los hospitales y gripes por el suelo, enfermedades estomacales, virales por el suelo. Le bajaron las puertas abiertas. Exactamente. Cuando quitan todas esas restricciones, otra vez los picos de infecciones vuelven. Tema muy interesante, y vean ustedes cómo, y lo dijimos al principio, cómo de la forma más coloquial que podamos vamos a tocar estos temas. Paréntesis gigante. Sí. Vos que te metes a todo este mundo que no era el tuyo, ajá, ¿verdad? Hoy por hoy, ¿cómo vivís con esos temas en la cotidianidad? Es complejo porque... ¿Te estresa? Digo, pasas limpiando más, ya sabes lo que hay en tu mesa. A mí me encantaría decir que sí, pero el tema es que como ya yo conozco un producto que elimina ese riesgo, entonces estoy más tranquilo. Sí. Que es del que vamos a hablar, porque entonces... Exacto. Todos estos minutos que tenemos hemos hablado de la tradicionalidad de productos y la tradicionalidad de mecanismos de limpieza. Exactamente. Listo. Llega esta oportunidad triste y lamentable, pero donde se piensa en cómo cambiar las cosas del mundo. Correcto. Así es. Y entonces surge la idea, a través de tu experiencia en emprendimientos, de usar la nanotecnología en productos de limpieza. Ojo. ¿Qué cambiaba? Ok. Vamos a ver, aquí María José descubre que hay elementos dentro de la tabla periódica que tienen, y esto es lo que hace la nanotecnología. Ellos buscan las características a escala atómica de los elementos para ver de qué manera se pueden funcionalizar para tareas ya sea especializadas o cotidianas, y una de ellas es la limpieza. Entonces descubrimos, por ejemplo, que el dióxido de silicio, uno de los elementos que tiene más baja carga atómica, tiene una particularidad especial, y es encapsular. En la naturaleza, él encapsula y sigue encapsulando desechos hasta que se convierte en un grano de arena y se estabiliza. En las industrias, por ejemplo, en la industria alimentaria, lo utilizan para encapsular sabores. Entonces, dióxido de silicio. Sí. Entonces se utiliza para encapsular sabores y se utiliza para encapsular cierto tipo de humedad. Ya ahí sí entramos en procesos de nanotecnología. Correcto. Estás hablando de cómo se usa la nanotecnología, por ejemplo, con este elemento. Y entonces decimos, ¿qué pasa si lo funcionalizamos para que encapsule biocidas, o sea, químicos que eliminan a los patógenos, en una fórmula que sea, número 1, efectiva contra hongos, virus y bacterias, y número 2, que solamente se libere cuando un patógeno toca la superficie? Entonces cambiamos el protocolo. ¿Qué hace el producto? Crystallution Plus es el nombre del producto. Crystallution no es que sea un biocida diferente, es una fórmula de diferentes biocidas que unidos son eficientes contra todos los tipos de patógenos, es decir, hongos, virus y bacterias. Pero a la vez, cuando lo aplicas en la superficie, va a generar una capa de nanopartículas que dentro contienen los biocidas. Encapsulados. Exactamente. Cuando llega... O sea, no mueren. No. Vos haces el proceso de limpieza y esa área queda completamente protegida. Es decir, ¿por cuánto tiempo? Hasta 8 o 10 días. Esto va a depender de varias circunstancias. Aquí volvemos al inicio de la conversación. Aunque se seque. Aunque se seque. Ahí está la diferencia. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué hemos encontrado? Perdona, aquí se me viene una duda, o más bien, esto tiene que ver con algún tema de oxidación. Por ejemplo, los desinfectantes tradicionales no vienen encapsulados. Correcto. Se oxidan, o se oxigenan, se oxidan, y pierden sus propiedades, funcionalidad y su objetivo. Al venir estos encapsulados con la nanotecnología, las nanopartículas,
tendrá que ver con eso, ¿no? Como tal vez la falta de oxidación y lo que le da más duración. Más allá de eso, porque por ejemplo, digamos, entremos a lo que es lo que se considera como biocompatible. Por ejemplo, el alcohol, el peróxido, el cloro, que se utiliza mucho para procesos de limpieza, no se oxidan, sino que se evaporan. Okay. ¿Ya? Entonces, en ese proceso de evaporación, se murió. ¿Verdad? De hecho, que tienen particularidades adicionales que no nos gustan mucho, como por ejemplo, que tienden a generar corrosión o desgaste en las superficies y en los elementos donde se utilizan. Claro. De hecho, muchos de nuestros clientes no nos buscan tanto por el nivel de inocuidad que nosotros les ofrecemos, sino porque nuestro producto, como aísla el biocida, no le daña las superficies. Entonces hablemos un poquito. Ese encapsulado es el secreto. Ese encapsulado es el secreto. Es ahí donde está la magia y la ciencia detrás de todo esto. Ahí es utilizar algo que en la naturaleza se hace para otro propósito, a nivel de nanotecnología, funcionalizarlo y darle una nueva tarea, que es protéjame el desinfectante, por así decirlo. Ajá, téngalo ahí guardadito, ¿sí? Hasta que llegue el patógeno, el hongo, el virus o la bacteria. Entonces, esto estimula la nanopartícula y ella vuelve a hacer su trabajo de encapsular. Y esta parte es importante, ya te voy a decir por qué. Ahí encapsulado se libera el biocida que mata el patógeno, pero impide adicionalmente que él se vuelva inteligente y que en su proceso de reproducción transmita en el ARN qué fue lo que lo eliminó. Por ejemplo, la Universidad de Costa Rica publicó después de la pandemia las resistencias de los patógenos. Cuando nosotros empezamos pandemia, el amonio cuaternario, que es uno de los desinfectantes más comunes, estaba en la segunda generación. De la primera a la segunda habían pasado casi 5 años, pero por el uso frecuente, ya terminando la pandemia, nosotros estamos en la 5ª generación de amonios cuaternarios. ¿Eso qué quiere decir? Que los patógenos se volvieron más resistentes a ese químico. ¿Ya? Y eso hace que, por ejemplo, cuando lo aplican en un hospital simple, el patógeno no le hace nada y es lo que se conoce como patógenos multiresistentes. Y esto es un problema porque eso es lo que hace que cuando llega una persona, ojalá con alguna enfermedad, con las defensas bajas, él entra y hace estragos. ¿Qué es lo que pasa en los hospitales? Alguien llega por una razón, otra cuestión médica, y estos virus entonces o bacterias aprovechan esto. Contame de todas estas maravillas funcionales, además de avance tecnológico, descubrimientos, también en la parte ambiental, tenemos diferencias abismales. Por supuesto, vamos a ver, el 80% de nuestros clientes tienen una reducción que supera el 50% en el uso de químicos. El uso de la nanotecnología hace que el biocida se desnaturalice orgánicamente cuando elimina el patógeno y no vaya a terminar en mantos acuíferos, en tierra, y no vaya a generar ningún tipo de contaminación. Y adicionalmente, la utilización del dióxido de silicio, que es un elemento que está prácticamente, que en la mayoría de las cosas que nosotros utilizamos, lo tenemos en las uñas, en las rodillas, en el cabello, etcétera, hace que sea 100% biocompatible. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, y es algo que ya se está realizando tanto a nivel veterinario como en salud humana, en los hospitales que trabajan con esta solución, que se esterilizan piezas que van a entrar en contacto con el cuerpo humano. O, por ejemplo, implantes que van a ir dentro de un animal. Y eso ha permitido que el uso de antibióticos se reduzca en más de un 30%. Bueno, tienen que combatir esas infecciones que se dan por el choque o más bien de la no biocompatibilidad. Exactamente. Y adicionalmente, para ponerte un caso de cómo funciona ya en una operación tradicional, por ejemplo, un hospital tiene que desinfectar todos los días, varias veces al día. Y cada vez que sale un paciente tiene que hacerse un proceso especial para poderlo poner disponible para el nuevo paciente. Esa parte genera atrasos, costos y obviamente un paciente que está esperando por un espacio para hacer el que sigue, correcto. Entonces se reducen los tiempos porque ya esa área está completamente esterilizada y lo único que se tiene que hacer es un mantenimiento para la eliminación de desechos orgánicos. Que es lo que dejó el paciente anterior. Exactamente. Pero cuando el paciente nuevo ingresa, ese espacio está completamente libre de patógenos. Cuando estaba el paciente A o el paciente 1, en su procedimiento no desesterilizó la sala. Correcto. Se mantuvo esterilizada. Correcto.
por la solución. Claro, y el refuerzo se tiene que dar únicamente en áreas muy específicas que se han determinado que son de alto riesgo en los hospitales, por ejemplo, y cada cierto tiempo, ya no todos los días. Entonces esto acelera la posibilidad de que se puedan atender pacientes con mayor ligereza. Pero lo más importante es que los centros médicos que trabajan con nuestra solución tienen casi 3 años de no tener infecciones nosocomiales, o sea, ningún paciente que llega se les ha enfermado por un patógeno dentro del hospital. Y eso es un índice impresionante. Correcto, eso es algo que es medible, comprobable y además es... O sea, es de impacto. Sí, es de impacto. Porque justamente la OMS tiene estadísticas que, por ejemplo, en países de Latinoamérica, las muertes por infecciones dentro del hospital andan cerca del 12% de los pacientes. Es un número alto. Es un número alto, claro. 12 de cada 100 que ingresan por una fractura, por una operación, ¿verdad? O sea, por cualquier procedimiento, fallece por una bacteria. Así es. Que obtuvo o que adquirió en el hospital. Y cerca de un 48-50% se enferman o adquieren una infección dentro del centro médico. Sí, algo más virulento, algo así, tal vez no una bacteria, pero... Sí, no, es clarísimo que esto llega como una gran noticia también cuando se trata de sentirnos más limpios y seguros en entornos donde honestamente a veces nos sentimos en lo más contaminado. Correcto. Como un hospital, un lugar de atención de salud, porque de hecho Nanomedical Solutions trabaja únicamente con temas de salud y médicos, como su nombre tal vez lo dice, o esta propuesta trasciende a otras industrias ahora. Justamente es ahí donde está, que hace un administrador dentro de un proyecto de nanotecnología. ¿Qué es eso, vos? Nosotros empezamos a hacer pilotos en otras industrias muchísimo más retadores en cuanto a la cantidad de desechos orgánicos, en la cantidad de contaminación, en la restricción de ingreso y salida, como por ejemplo una granja porcina. Y en granjas porcinas empezamos a ver resultados absurdos en temas de que, por ejemplo, tenían un 30% de mortalidad en las primeras etapas de crianza, relacionada con virus y bacterias que adquirían desde que nacen hasta que empiezan el proceso de engorde. Sí. Eso es carísimo para un productor. Sí, es materia prima que se pierde. Imagínate todo el proceso de mantener al animal preñado para llevarlo a que nazca y después hacerlo crecer, pero no solamente está ahí, sino después haces crecer un animal y no puedes permitir que se te enferme antes de llevarlo a producción. ¿Verdad? Pues un montón de plata invertida en eso. Entonces, habían tasas de mortalidad que superaban el 30% por condiciones ambientales. Es como si lo viéramos en productos, la merma. Exacto. Una merma de 30% es muy alta. Es muy alta. Y a partir de que nosotros empezamos a implementar la solución de nosotros, hemos tenido reducciones de hasta 100% de las tasas de mortalidad. Y ojo, con una frecuencia de aplicación de cada 5 días. Mientras que con los productos tradicionales los aplicaban 3 veces al día, todos los días de la semana. Y era además, no sé, ya me dirás, súper más costoso. En temas de costos, eso va a depender mucho. Para mí es más costoso por el hecho de lo que representa que se te enferme un animal versus la frecuencia de la aplicación, porque los desinfectantes comunes son sumamente económicos. Pero cuando tienes que aplicarlo tantas veces, se vuelve todos los días acumulativo, y tenés que parar operación para sacar personal a que vaya a hacer esto, ahí es donde empieza a sumar y sumar y sumar. Exacto. Y si le sumas tras de eso las mermas, pues fatal, ¿verdad? Y luego de eso empezamos a comercializar en el sector pecuario, en granjas porcinas, en lecherías donde tenían pérdidas de lácteos por células somáticas, que son células que tienen infecciones, durante el proceso de ordeño, completamente eliminados estos tipos de contaminaciones, enfermedades que son generalmente estacionarias, como la estomatitis vesicular, que afecta la producción de leche, que también ha estado afectando la producción de cerdo y la producción de carne de res, completamente erradicadas. Y ahí se crea otro caso de éxito. Entonces pasamos a otra industria, como es el sector agroexportador. Todo el proceso de manipulación, empaque, almacenamiento y envío, coordinado con procesos de inocuidad creados con nuestra solución, hacen que los productos viajen y lleguen al país de destino en un nivel de inocuidad exactamente igual y equiparable a un cuarto limpio, con cero pérdidas
por hongos o bacterias que crecen durante el proceso de envío. Claro, porque también hablamos, por ejemplo, de frutas. Sí, correcto. Verduras. Ahí te vas a encontrar, por ejemplo, en la cartera de Nanomedical tenemos exportadores de yuca, exportadores de piña, exportadores de otros tubérculos, banano, ya estamos trabajando también, melón y naranja en este momento, son como los principales clientes. Hay otras, pero esos son como los más importantes. Cuando empiezan a trabajar ustedes en esto y se empieza a materializar el proyecto, las pruebas, y ven que Nanomedical pues toma un camino positivo, hablo de María José y vos en aquel momento, que las conversaciones eran de incertidumbre o eran de que sabían que esto, porque ha alcanzado, y te pregunto así, o sea, me imagino que tienen muy buenos clientes locales y también internacionales. Ya estamos en esa etapa, justamente. Claro, este entonces... año ese es el reto y esa es la visión hacia donde se dirige Nanomedical. Vamos a ver. Porque es que es una innovación que cambia el mercado, cambia el juego completamente. Sí, vamos a ver, más que incertidumbre era, bueno, ahora quién sigue, ahora qué otra industria vamos a exponer esto. Y todo ese proceso es investigación y desarrollo, porque como es una tecnología que no se conoce, entonces te vas a encontrar gente que es escéptica, porque les han llegado a ofrecer de todo y no han logrado eliminarle los problemas que tienen. Cuando llegamos con una solución que se puede medir y que les damos ese acompañamiento y que analizamos sus procesos y que incluso les damos recomendaciones y mejoras de los procedimientos que utilizan, pues ya se vuelve una realidad tangible, no solamente en ver los niveles de inocuidad creciendo, sino ver los costos relacionados con las pérdidas y la contaminación reduciendo drásticamente a partir de la primera aplicación. Y una reducción en la parte de costos y gastos relacionados con limpieza, claro, a partir del 35 hasta 60%. Y eso es de impacto. En una industria grande, esos números son grandes. Sí. Siempre nos quedamos en el ámbito industrial. La tecnología no ha llegado al uso doméstico, por ejemplo. Sí, no es que no ha llegado, pero la tecnología al final va a ser la misma, es el mismo principio, pero no ha llegado a estos públicos. Vamos a ver, nosotros en nuestras redes sociales y en nuestra página web tenemos a disposición de los usuarios finales, y de hecho muchos de los usuarios finales que actualmente lo consumen vienen derivados de las industrias. El tema es que, por ejemplo, por todas esas características que acabamos de hablar, es muy difícil llevarlo a un retail. Claro. Porque como una persona que no, por ejemplo, la gente en su mayoría no sabe que un desinfectante cuando se seca de funcionar. Se van con el anuncio de elimina el 99.9%. Además el aroma y no sé qué, sí, la lavanda. O le venden que una pastillita que usted la disuelve en su casa, pero el poder biocidad que eso tiene es menos del 99.9%. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo le explicas a esas personas? Y el ecosistema del retail tiende a ser muy agresivo para el consumidor como para la pyme, porque nosotros estamos dentro del sector de pyme, ¿verdad? Todavía no somos una industria. Entonces, la forma de reducirle esos costos es ser nosotros mismos los distribuidores. Y tenemos a disposición, tanto en nuestras redes sociales como en la página web, mecanismos para que las personas los puedan comprar. Y, por ejemplo, ahora tenemos un crecimiento interesante porque como ingresan los chiquillos a la escuela, claro, entonces empiezan a utilizar las soluciones de nosotros para que cuando los chiquillos lleguen no vayan a expandir una enfermedad a media población estudiantil. Claro. Y hay escuelas que trabajan con nosotros con eso, no solamente en eso, sino también en procesos de capacitación, enseñarle a los chiquillos, enseñarle a los profesores, y esto también se va para las casas y las mamás después nos buscan, ¿verdad? Pregunta antes de irnos a la pausa, muy importante, y bueno, creo que nos tardamos en la pregunta, pero está bien. Después de hablar todo esto, ¿el producto es un líquido también? Es un líquido. Es un líquido. Es un líquido. Completamente. Y se aplica igual. Completamente. No tiene ciencias ocultas, o no hay que ser experto para utilizar. No. De hecho y esa es otra parte. Nosotros tenemos un servicio postventa donde literalmente le damos una capacitación, pero el proceso de aplicación es exactamente el mismo de cualquier otro producto de limpieza. Ojo, que con industrias hemos desarrollado modelos que hacen que, por ejemplo, un galón rinda 350 metros cuadrados o más. Mientras que un galón aplicado manualmente te rinde 18 metros cuadrados. Wow. Entonces, hasta en eso nosotros hemos desarrollado modalidades, pero ya eso es más a nivel industrial por las condiciones y demás. Pero, por ejemplo, una ama de casa se lleva una presentación de 870 mililitros y le dura un mes. Ok.
Interesante. Vean ustedes, Cristian García nos ha deleitado con esto que realmente suena, a ver, y hay que decirlo, suena muy a primer mundo. Y así es, pero es Costa Rica. Exactamente. Y son ustedes costarricenses y son ustedes quienes han impulsado esto desde cero, desde una idea. Y una idea que luego trasciende, ya pues ha cruzado fronteras, ya hay industria médica, industria de producción, de exportación también, que lo está utilizando y que los resultados han sido muy buenos. Así que definitivamente esta idea y este proyecto, esta propuesta de Nanomedical ha venido a cambiar el juego. Pero Cristian particularmente, que es nuestra voz de hoy, también ha detectado otras oportunidades, como la inteligencia artificial. Así es. Vamos a ir a la pausa y ahorita venimos a que nos contes también, ya vos particularmente, ¿cómo diversificás y cómo llegas a esta parte? Que creo que estamos claro, me imagino, y creo que estamos en un momento donde vamos a aprender mucho de esta segunda parte también. Listo. Vamos a la pausa y venimos. Continuamos entonces con esta científica y tecnológica e innovadora conversación hoy con Cristian García, que es el CEO, más no fundador, no de su idea, pero sí de su impulso, diríamos, Cristian, porque llegaste para potenciarlo y esa es tu función con los emprendimientos, y solo que con este te quedaste siendo parte. Me enamoré. Sí. Y vamos a ver, cuando descubrís algo que puede tener tanto impacto, no solamente a nivel de mercado, sino también en el tema salud y en el tema de la vida propiamente, pues obviamente que hay algo que te llama a formar. Como un propósito, incluso. A querer también, ser ¿verdad? parte de eso, por supuesto. Claro. Y bueno, el tema de las asesorías pues sigue en la parte contable, en la parte administrativa, pero sobre todo en la parte de incubación de ideas y aceleración de proyectos. Claro. Y por ahí es donde aparece el otro proyecto divertido del que vamos a hablar. Que tiene que ver con la inteligencia artificial, porque Cristian además, yo creo que no se queda en un solo lugar, no se queda quieto. Bueno, y antes de llegar a esta otra parte tuya, vos asesorías para emprendimientos. Correcto. Para emprendedores, obviamente, pero para proyectos de emprendimiento que tienen un potencial. Y que vos querés aportar tu conocimiento y tu experiencia para que estas personas pues alcancen algunos de los objetivos que quieren lograr. Sí. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo empezás en eso, en tu historia de vida? ¿Cómo llegas a esto? La primera parte, yo soy egresado de contabilidad y comienzo a trabajar con gente que me busca para que le ayude con la conta, pero la conta exclusivamente el tema tributario. Y me empiezo a dar cuenta que la gente tiene buenas ideas, pero no sabe cómo llevarlas a cabo. Entonces, cuando me especializo en la parte administrativa y en proyectos, ya siento como que le puedo aportar a esa gente que tiene una idea, pero no sabe cómo convertirla en un negocio, cómo convertirla en un producto. Claro. Entonces, es ese proceso de incubación, así se conoce. Entonces, hay ideas de ideas, ¿verdad? Pero prácticamente el reto es tomar esa idea y ver qué tan abierto está el mercado a recibirla o qué tanto fit puede hacer con el mercado, si es una necesidad, si es un gusto, si es una preferencia, por dónde se le puede hacer un espacio para que eso llegue al mercado, pero no solamente eso, sino que pueda crecer. Las estadísticas en Costa Rica son bastante fuertes y es la cantidad de emprendimientos que mueren en los primeros 3 años. ¿Qué es lo que pasa? Que no se aceleran, llegan a un punto donde probablemente alcanzan el punto de equilibrio, pero no tienen un orden administrativo de separar las finanzas de la empresa o el proyecto con las finanzas de la casa. Okay. Entonces se convierte como en la caja chica de la casa. Ajá. Enseñarle a la gente a separar eso es como la primera parte. La segunda, y es una estadística interesantísima que vi la semana pasada del INEC y el MEIC, que están trabajando muy fuerte con el tema de emprendimientos, que hay por lo menos casi 500,000 emprendimientos registrados el año pasado, o por lo menos monitoreados, de los cuales menos del 15% tienen una contabilidad formal. Okay. Y menos del 60% tienen alguien que tenga conocimientos administrativos para llevar eso a cabo. Entonces, hay gente que... El grueso ha sido muy empírico. Totalmente. Y vamos a ver, Costa Rica tiene
así como tiene mucha capacidad para innovación, tiene gente muy emprendedora. Y las condiciones económicas, al menos de los últimos años, han invitado a que la gente se lance a emprender. Claro. Lastimosamente la gente se lanza a emprender probablemente sin conocer el mercado, sin conocer cómo montar una empresa, sin conocer cuáles son los requisitos para, por ejemplo, conseguir fondos de capital semilla, cuáles son los requisitos para Hacienda, para salud, para la municipalidad. Y en esa parte de formalizar el proceso le ayuda a que los emprendimientos adquieran mayor seriedad y se abran a un mercado que demanda. Si no pasan ese proceso de formalización, se van a quedar en un mercado pequeño, que es el consumidor minoritario. ¿Qué pasa? Vamos a utilizar un ejemplo muy básico. Una señora que le gusta hacer repostería y tiene un mercado en el barrio y le va muy bien. Pero alguien del barrio dice, yo necesito esa repostería para un evento de la empresa. Y le viene con una propuesta que duplica la cantidad de facturas de un mes con un solo pedido. Pero ¿qué pasa? Le van a pedir factura electrónica. Sí. Y si esa persona no tiene factura electrónica, pierde esa venta, lo que le permitiría escalar. Entonces, educar esa parte es parte de un reto que yo he adquirido y con lo que he trabajado durante casi 20 años. De hecho, los últimos 5 años he estado como asesor de emprendimientos con la gente de Yo Emprendedor, que es una fundación costarricense que ayuda a capacitar emprendimientos, y a partir de ahí también pues me doy cuenta de esa necesidad que tiene el emprendedor de un aliado que le enseñe a cómo convertir una idea en un negocio, pero no solamente en un negocio que quede bonito y a los 3 años muera, sino un negocio que pueda generarle más allá de riqueza e independencia, que es para mí el ideal de todas las personas que emprenden. No quieren estar en un horario de 8 horas sentado, más en el escritorio, más 4 horas más sentado en el autobús y llegar a la casa y perder su vida. Quizás, y eso que decís es interesante, es alejarse de la idea de la riqueza o de la opulencia y acercarse a un equilibrio de bienestar, incluso de sostenibilidad, de libertad financiera, que hoy se habla mucho, pero desde el realismo. Exacto, y ojo, el tema de la libertad financiera es otro talón de Aquiles como se vende, ¿verdad? Porque te lo venden como la cantidad de gastos que puedes recortar. Entonces llega un asesor financiero, ¿verdad? Y te vende un curso carísimo, donde te arma un presupuesto y te dice, ya no puedes tomarte un café en Starbucks, ya no puedes hacerte las uñas, ya no te puedes poner las pestañas, ya no puedes ir a echarte unas birras. Entonces perdés esa libertad de un estilo de vida sano, ¿verdad? Con la posibilidad de hacer las cosas que a mí me gustan, por recortar gastos y eliminar, meterte en una estructura de un estilo de vida que no es sostenible en el tiempo. Tarde o temprano esa persona, digamos que hace un efecto de bola de nieve, sale de las deudas, se le libera la tarjeta y otra vez vuelve a caer. ¿Por qué? Porque no entendió que la libertad financiera no es solamente la capacidad de reducir tus gastos, sino es tu capacidad de generar nuevos ingresos que te permitan mantener un estilo de vida acorde con lo que a vos te gusta. Esa es libertad. Y tampoco es el tema de volverte millonario de la noche a la mañana con una startup que se la vas a vender a Microsoft, como por ejemplo OpenAI, ¿verdad? Sino algo que por lo menos genere un impacto, que calce con tus valores y que sea sostenible en el tiempo. La sostenibilidad no es solamente el tema de que ayuda al ambiente, todo eso es muy bonito, pero también es que él solo genere los gastos que se necesitan para operar, pero también genere un ingreso para vos que te mantenga un estilo de vida acorde con tus gustos y preferencias. ¿Y es posible para cualquier persona, Cristian? ¿O si se requieren algunas características, destrezas o herramientas para alcanzar esto según tus 20 años de experiencia? Lo que yo te puedo decir con toda honestidad es que las personas que se deciden por emprender, así sea como el negocio sobre el cual van a desarrollar su vida completa o como un negocio paralelo a su trabajo, que ambas son válidas, tienen una característica y especial, que tienen una menos aversión al riesgo. ¿Por qué? Porque emprender es un riesgo. ¿Qué incluye emprender? Un poquito de trabajo adicional, o mucho, dependiendo. O mucho dependiendo. La disponibilidad de que alguien te diga que no. Y que serán muchos probablemente, como bien se dice. Exactamente. Y poder sobreponerse a eso, ¿verdad? Y también la maleabilidad de decir, ok, por este camino no iba, voy a intentar por este otro.
volvemos al ejemplo de la señora que hace repostería. Digamos que se formaliza y ya saca la factura electrónica y va a sacar el permiso de la municipalidad y ya pone el rótulo, ¿verdad? Pero de un pronto a otro las empanadas ya no se venden más. Tiene que tener la capacidad de decir, ok, voy a empezar a tratar nuevas recetas, eso es investigación y desarrollo, para ver cuáles son las que sí le gustan a la gente, ¿verdad? Y hay gente que no puede lidiar con ese rechazo o no puede desarrollar esa capacidad resiliente de decir, ok, si no fue por este lado, voy a empezar a generar opciones para alcanzar un nuevo mercado o para poder hacer fit y que el mercado le guste mi producto. O están muy programados a lo estandarizado y básico de la vida. Probablemente. Es ir a la oficina de 8 a 6, lunes a viernes, en el mejor de los casos. Y listo. Y yo te voy a decir algo, no está mal. Puede ser que para mucha gente ese sea el camino y estén muy felices con eso y eso está muy bien. Sin embargo, las personas que se van por el sector o por la idea del emprendimiento tienen una resiliencia diferente, tienen una forma de ver la vida diferente y tienen un concepto de lo que es para ellos la libertad completamente diferente. Ellos no están esperando a que les den permiso para irse de vacaciones, ellos construyen las vacaciones cuando quieren. Pero es un riesgo. Y esa poca aversión al riesgo es lo que les permite ir pasos adelante a pesar de todas las circunstancias complicadas que tiene o todo el riesgo que tiene el tema de emprender. Entonces es un universo interesante. Y paciencia, por supuesto. Por supuesto, porque ese es un factor. Hay una frase divertida de una persona que ve que una persona abre una empresa y le va muy bien y dice, es que usted tuvo éxito de la noche a la mañana. Y dice, claro, lo que pasa es que la noche mía duró como 10 años. ¿Verdad? Hasta que llegó a ese punto. Sí. Entonces, tener una visión clara es importantísimo y te vas a encontrar mucha gente que quiere emprender pero no saben qué o no tiene una idea de hacia qué, no ha desarrollado como esa visión. O te puedes encontrar gente que tiene muy buenas ideas y tiene proyectos bastante interesantes, pero lastimosamente no logras convertir eso en algo que sea de interés para el mercado. Entonces ahí también entra un poquillo de frustración que mata muchísimos emprendimientos o que tiene les da una vida útil en el mercado muy corta y esas son las estadísticas que nosotros tenemos, ¿verdad? Inteligencia artificial. Ok, inteligencia Venís con esto. Sí, esta es igual, del mismo ecosistema. Es parte del ecosistema de startups en Costa Rica. Hay un ecosistema creciente con gente que tiene proyectos interesantísimos de software, de aplicaciones, de soluciones como la de nosotros, que es con nanotecnología. Me topo con don Raúl, un saludo para Raúl Monge, que tiene un proyecto de inteligencia artificial. ¿Llegaste a asesorarlo? Sí. Ok. Y me doy cuenta que tiene un proyecto chivísima. Y nos casamos. Y nos casamos. El proyecto, sencillamente, ¿por qué me llama la atención? Por la capacidad que tiene de escalarse, ¿verdad? Hay una posibilidad infinita por la forma como esto se puede llevar al mercado. Esa es la primera parte. La segunda parte, por lo innovador, porque también, al igual que cuando fue el tema de nanotecnología, yo me fui a investigar qué diablos era nanotecnología y con qué se comía eso. O sea, te pregunto, con inteligencia artificial no has tenido un vínculo muy profundo. Sí, antes claro, de esto. Por supuesto, vamos a ver. Todos nos hemos expuesto al tema de inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial generativa, comercial, que hemos visto con todas las plataformas que están disponibles y todos los días hay una nueva. Sí. Y todas están haciendo lo mismo. Ahí es donde el proyecto de Step 25 llama mi atención. ¿Por qué? Porque él tiene dos soluciones muy interesantes. Hay más, pero las dos que son anclas son las siguientes. La primera, no sé si conoces los chatbots que tienen casi que todos los servicios al cliente, que dice, si quiere tal cosa, ponga uno, si quiere tal cosa, ponga dos. Y luego uno pone uno y vuelve a preguntarle lo mismo. Exactamente. Esto no es inteligencia artificial, es programación, ¿verdad? Entonces es como muy limitado. ¿Qué pasa? Que el desarrollo que tiene Raúl Monge es chivísima porque él desarrolla un sistema de conversación en lenguaje natural. Entonces, los negocios que nos buscan quieren darle servicio al cliente a través del chat y no se dan cuenta que están hablando con una inteligencia artificial. Esa es la primera parte. La segunda es que vos puedes programarle qué tipo de tono querés que
que responda. Entonces, por ejemplo, tenemos clínicas estéticas que tienen un tono muy de acuerdo a su mercado, pero también tenemos clientes que son barberías, canchas de fútbol, que cuando le escribe te contesta de madre y te hace la reserva de la cancha y te recibe el comprobante del pago y nada más llegas a mejenguear. Y no fue una persona la que estuvo al otro lado. Y no fue una persona la que estuvo al otro lado. Okay. Y la particularidad... Esto trasciende más allá de un chatbot convencional que conocemos. Exactamente. O sea, es otro sistema. Es otro escenario completamente. Y si a eso le añadís todas las otras características de servicio al cliente, que es la toma de un pedido, la reserva de una cita, la generación de una orden de compra, pues ya te cambia la capacidad que tiene un emprendedor de poder atender personal en horarios donde generalmente las luces están apagadas y es cuando la gente está en redes sociales buscando productos y servicios en el celular. Entonces, en la noche antes de dormir. Exactamente, que te atiendan con esa ligereza, con esa habilidad y que te cierren un negocio en ese horario es algo que acelera el crecimiento de los emprendimientos. Entonces, la visión que tenemos con esta primera solución, con este chat inteligente, es, número uno, ampliar la capacidad y la calidad del servicio al cliente de emprendimientos. Número dos, potenciar los puestos de servicio al cliente para que esos puestos de servicio al cliente se puedan concentrar en tareas como la postventa, como la liberación y programación de pedidos, como atender casos específicos de dudas o clientes que tengan una necesidad especial, y eso potencia tu capacidad como emprendimiento de mejorar sustancialmente tu servicio al cliente. Esa es la primera parte. Wow. La otra parte, el proyecto estrella se llama S25 Connect y es un proyecto que está enfocado mucho a la parte empresarial. La parte empresarial tiene un problema muy particular con el tema de los sistemas, y es que los sistemas de información, de acuerdo al departamento, la unidad de negocios, tienen un código completamente diferente. Voy a mencionar un par de nombres que son bastante conocidos. Por ejemplo, tienen procesos que están en SAP, que es una herramienta, una plataforma con un código muy particular. Tienen otros que están en Oracle, por así decirlo, que es otra plataforma, y otros en otras plataformas completamente diferentes. Entonces, al final del periodo, yo como gerente tengo que esperar a que esos departamentos unifiquen esa información, la pasen por un procesador de reportes y luego validen que esa información está correcta. Entonces, yo voy a tomar una decisión 5 o 10 días después de que se haya realizado ese proceso. La inteligencia artificial de C25 Connect tiene la habilidad de hablar con cualquier lenguaje de programación, permitiendo que puedas tener a velocidad, tiempo real y en lenguaje natural consultas específicas de cualquiera de los sistemas operativos de tu empresa. En este momento, en el mundo solo hay una empresa que tiene una solución similar y solamente 2 lenguajes de programación. Nosotros ya estamos trabajando con todos los lenguajes de programación. Esta solución actualmente está en municipalidades, en la zona de Los Santos, en cooperativas también, dando procesos de toma de decisiones mucho más fáciles y mucho más rápidas. Y ya vamos a comenzar con la parte de salud en temas de expedientes electrónicos digitales de pacientes, que permiten que, por ejemplo, un médico pueda revisar una epicrisis sin tener que pasar por todo el proceso de irse a meter a una bodega, revisar un expediente, analizar si el que lo atendió anteriormente actualizó la información, ya todo de manera digital. Y lo más importante, protegiendo la identidad y toda la parte médica. Un tema de seguridad ahí importante. Cada consulta, primero, va a tener un usuario autorizado de manera biométrica. Y número 2, eso se encripta. En el momento en que llega al médico, va a tener un periodo de tiempo para que lo consulte y luego se encripta de forma que no se pueda revisar. ¿Qué es encriptar? Lo vemos mucho todos los días. ¿Qué pasa cuando algo se encripta como datos? Te lo voy a poner así, lo voy a convertir en datos que no se puedan leer. Ese es el resumen más sencillo. Sí, el encriptado, exacto. El encriptado termina siendo una codificación exactamente abstracta y deforme de la información original. Exactamente.
Entonces, indiferentemente cuál sea la herramienta que utilices, lo que vas a ver es algo que no se puede revisar, no se puede leer, y protegiendo la información delicada y sensible de los pacientes. Entonces, es una solución bastante innovadora. Ahorita el reto, la etapa en la que estamos es la plataforma o digamos el front-end, la interfaz que las personas van a ver. Ya tenemos un modelo. Para que se hagan la idea, no es no se ve como un chat de estos de inteligencia artificial. No. O sea, no es que le pregunto cuál es el expediente de eso, por ejemplo, de Cristian. Digamos, eso lo va a poder. Sistema. Hay otro sistema, que es el sistema general, pero vos podrías hacerle consultas desde WhatsApp. Por eso es importante la parte encriptada. Entonces, las personas que tienen ese acceso biométrico pueden entrar a un chat de la inteligencia artificial por medio de WhatsApp, hacer la consulta, ver la epicrisis y esa información luego se encripta. Decías, para ir cerrando, que la particularidad de esto, o una de las particularidades, es completa humanización. Además, tiempo real. Correcto. O sea, es como estar hablando con la persona, tanto en el tema, por ejemplo, de expedientes, como el de realizar una compra. Obviamente no hay límite de horarios, eso es uno de los factores, pero sí proponen, o parte de la propuesta es que no se sienta, por lo menos en tema de servicio al cliente, que tener la necesidad de hablar con un ser humano. Porque uno a veces, quiero hablar con un ser humano. Y le vuelve la máquina. Si quieres hablar... Dígate uno. Quiero un ser humano, ¿verdad? Sí, vamos a ver, hay una expectativa de servicio al cliente por parte del usuario. La idea de esta solución, con este tipo de lenguaje y con estas herramientas, es que esa expectativa sea satisfecha utilizando una inteligencia artificial. Que, ojo, para poderle responder como se le va a responder a ese cliente, la persona, el dueño del negocio, tiene que llenar unos formularios con el código de comunicación que él tiene con sus clientes. Para nosotros es importante que cuando yo ingreso a hablar con esta empresa a la que le quiero comprar algo, yo sienta que estoy hablando con el chaval. Y hemos llegado al punto donde ya a través de bases de datos, cuando vos le mandas un chat, te responde: ¿cómo estás, Ernesto? O, por ejemplo, digamos, él puede poner a Ernesto de tal número, yo le digo cachetón. Entonces, cuando usted le manda un mensaje a la inteligencia artificial, va a decir: ¿qué, cachetón? ¿Todo en orden? Sí, o Ernest, o Ernie, o lo que, lo que se le vaya diseñando. ¿Qué me dice, Neto? Lo de siempre. Exacto, exacto. Ese es el nivel de respuesta y el nivel de familiaridad que nosotros podemos crear a través de esta inteligencia artificial. Y al final termina siendo cautivador. Por supuesto. O sea, en el sentido de compra. Ojo, inclusive, aunque sabes que estás hablando con una inteligencia artificial, como el trato es así de cercano y es tan personalizado a través del manejo de bases de datos y modelos de lenguaje, no te genera ese choque y esa aversión. Claro, entonces, porque esa es una de las barreras que no se han roto en la humanidad, que es hablar con una máquina. Totalmente. O sea, eso todavía no se concibe y creo que es una de las cosas que más molesta cuando... Ojo, en la parte del servicio al cliente, pero en el uso de inteligencias artificiales yo creo que hay mucha gente que habla más con ellas que con otros seres humanos. No, por supuesto. Sí. De hecho, bueno, ese es todo otro tema y es que la inteligencia artificial... Sí, tenés razón. Hablamos específicamente de servicio al cliente. Sí, en otros temas más bien se vuelve... El consejero, en el mejor de los casos. Cuando hablamos de inteligencias artificiales para hablar, pero inteligencias artificiales para que nos generen algo del trabajo, una imagen, o que me hagan este plan de... No sé, o sea, ahí está, todos los días está. Sí. Cristian, muchas gracias. Gracias por el tiempo. Yo sé que tal vez cada tema da para mucho más. Sí. Y gracias por venir, porque sé que además venías de otra reunión y que además pues obviamente ya un lunes, la agenda y todo, pero sacar el tiempo para estar acá te lo agradezco mucho. Sé que aprendimos mucho y de verdad que esta es tu casa. Si en algún momento consideras que nos puedes acompañar con temas tan fascinantes como este. Sí, este año en Nanomedical va a ser un par de lanzamientos interesantes para el mercado, con 2 nuevas soluciones, un poquillo de locura, tanto para industrias como para usuarios finales, un poquito más, de hecho, para uso doméstico. Entonces, sepa que vamos a estar tocando la puerta por favor, para hablar de eso. Y muchísimas gracias por el espacio. Yo creo que todas las voces que puedan inspirar, creo que tenemos la responsabilidad de hacerlo y aprovechar estos espacios para poder compartir un poquito de lo que hacemos con la audiencia. Y
inspirarnos, pero también, o sea, inspirarnos, aprender y decir, ¿y yo qué estoy haciendo? O sea, por el país, por la humanidad, por mí, por mi familia, ¿qué estamos haciendo y cómo lo vamos a cambiar, cómo lo podemos mejorar? Muy importante, Cristian, pues las redes sociales, Nanomedical. Sí, Nanomedical Solutions. Solutions. Sí, ahí estamos en todas las plataformas. Vamos a lanzar ya la página de TikTok de Cristalution CR, que es la marca del producto de inocuidad, porque queremos educar a la gente sobre las nuevas soluciones y nada, y estamos para servirles. Cristian, muchas gracias. Cristian García estuvo con nosotros hoy sacando su ratito y asesorándonos sin cobrar hoy, asesorándonos de cómo también nosotros podemos pensar en nuestros proyectos y cómo una idea realmente se puede llegar a convertir en un estilo de vida que cambie vidas. Ojalá que sí. ¿Viste? Ojalá que sí. Nos escuchamos mañana, si Dios lo permite. Sigan en sintonía de Extra Radio. Soy Ernesto Romero. Gracias por acompañarnos. Wow.